Hola, en este video voy a tratar el principio de adición para resolver algunos ejercicios de probabilidad y algunas otras propiedades de probabilidad. Vamos a empezar con el ejercicio número 7. Dice que un salón de clases tiene 48 estudiantes, de los cuales 14 hablan inglés y francés, 25 hablan inglés, 32 hablan francés. Determine la probabilidad de que se seleccione un estudiante que hable solo francés. Determine la probabilidad de que se seleccione un estudiante que no hable ni inglés ni francés. Entonces, para resolver este problema vamos a hacer un diagrama de Venn. Entonces, vamos a hacer un diagrama de Venn en donde aparezca en primera instancia el espacio muestral. Entonces, vamos a hacer por aquí. Vamos a hacer este va a ser el espacio muestral S. Muy bien. Es decir, que dentro de ese cuadro en verde que he hecho, ahí es donde van a estar todos los 48 estudiantes. O sea, todas las posibilidades que se tiene de seleccionar a uno de los estudiantes. Verá, hay 48 estudiantes, es decir, que el espacio muestral, al seleccionar un estudiante, ¿verdad? Al practicar el experimento de seleccionar a un estudiante al azar, tiene 48 posibilidades diferentes porque son 48 estudiantes. O sea, resumiendo, dentro de esa caja hay 48 estudiantes. Ahora dice que unos hablan inglés y francés y sucesivamente. Se hablan dos idiomas ahí. Entonces, vamos a poner un círculo por acá en donde vamos a poner a los que hablan inglés. Y vamos a poner por acá otro círculo para los que hablan francés. De esta manera. Entonces, fíjese que lo primero que se me da como información es que 14 estudiantes hablan inglés y francés, o sea, hablan los dos. ¿En dónde voy a poner a esos 14 estudiantes? Recordemos que dentro del círculo en rojo están los estudiantes que hablan francés. Dentro del círculo azul van a estar los estudiantes que hablan inglés. Entonces, justo en esta parte, fíjese que aquí voy a poner los 14 estudiantes que hablan los dos idiomas. Porque fíjese que ahí donde he puesto ese 14 está dentro del círculo en rojo, fíjese. Vea lo que está aquí dentro del círculo rojo. Pero también está dentro del círculo en azul. Es decir, que esta parte de acá, que estoy subrayando vamos a ponerlo en verde, esta parte de acá que estoy subrayando en verde, es una parte que está dentro de los dos idiomas, está dentro de los dos conjuntos. Entonces, esta parte de acá es a lo que yo le voy a llamar la intersección de I con F. ¿Qué es la intersección? Es decir, como la parte que tienen en común ambos conjuntos, el rojo y el azul. Y ahí es donde están los elementos o los estudiantes que pertenecen tanto a francés como al inglés. Muy bien. Ahora, continuando con el ejercicio, por acá se me menciona que 25 estudiantes hablan inglés. Eso quiere decir que dentro de esta bola azul tienen que haber 25 estudiantes. Entonces, dentro de esta bola azul deben haber 25 estudiantes. Fíjese que en esta parte ya hay 14. Entonces, quiere decir que me faltan 11 para completar esos 25. Quiere decir que esos 11 tienen que estar aquí en esta parte del conjunto azul. Entonces, fíjese, aquí hay 14, me faltan 11 para completar, que es lo que debe estar en esta parte. Muy bien, vamos a aligerar un poco Entonces, quiere decir que aquí van a haber 11. ¿Para qué? Para que dentro del círculo en azul me queden los 25 que se me está hablando aquí donde estoy subrayando en este momento ahí. Entonces, fíjese, 11 más 14, 25. Vamos a ver qué pasa con francés. Fíjese que me está diciendo que 32 estudiantes, aquí donde lo estoy subrayando, 32 estudiantes hablan francés.
Entonces, fíjese que aquí en francés, fíjese que dentro de este conjunto en rojo, ya tengo 14 adentro. Entonces, me faltarían 18 estudiantes, ¿no? Para completar esos 32. Esos 18 tienen que andar por aquí, fíjese, ahí. ¿Por qué? Porque 14 más 18 me completan 32. Entonces voy a aligerar un poco esto, entonces aquí me quedarían 18. Fíjese, ¿qué sería la unión de los dos conjuntos? Vamos a poner por acá. Si en este momento nosotros hablamos de la unión de dos conjuntos, o sea, de I unión F, la unión de los dos conjuntos sería el interior de todo lo que esté en estas dos bolas ahí. Todo esto en verde sería la unión. Ahí me salió un poquito de la raya, tiene que ser lo que esté adentro aquí. Fíjese, todo lo que esté dentro de los dos conjuntos está en la unión de dichos conjuntos, ¿ok? Todo esto de allí. Entonces, básicamente, todo eso que he coloreado en verde sería la unión de los dos conjuntos. ¿Y qué es lo que está dentro de esos dos conjuntos? Eso en verde. Ahí estarían los estudiantes que hablan inglés o que hablan francés o que hablan los dos. En resumen, dentro de esos dos conjuntos, o sea, en la parte azul, están los estudiantes que hablan algún idioma. Ya sea uno o el otro o los dos o alguno. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver esto entonces. ¿Qué sería? Vamos a limpiar un poquito antes de continuar por aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué sería la intersección de I con F? La intersección de I con F sería esto que voy a poner aquí en verde. Esto de allí. Y ahí están los estudiantes que pertenecen a los dos conjuntos. Tanto al conjunto I, que es el azul, como al conjunto F, que sería el rojo, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes tenemos en esa intersección, en esa parte? Fíjese que aquí tenemos 14 estudiantes. ¿Qué sería la unión de los dos conjuntos? I unión F. I unión F son los estudiantes que están aquí en esta parte que estoy coloreando, fíjese allí. Y son los estudiantes que solo están en el conjunto azul, o solo están en el rojo, o están en los dos, o están en alguno. Entonces, para saber cuántos estudiantes hay en esa unión, pues yo tendría que sumar el 11 más el 14 más el 18. Vamos a ver. Entonces, retomando aquí, que se me borró un poquito. Entonces, tendríamos que sumar, vamos a hacerlo con verde. Tenemos que sumar el 11 más el 14 más el 18. Si hacemos eso en la calculadora, eso me daría 43. Quiere decir que hay 43 estudiantes que están en alguno de los dos conjuntos, ya sea en el azul, en el rojo, en alguno. O sea, son aquellos que estudian algún idioma, o estudian inglés o estudian francés, o estudian los dos. Muy bien, entonces, al comienzo del ejercicio se me dice que el salón de clases tenía 48 estudiantes. ¿Ok? Entonces teníamos 48 estudiantes, tal y como se establece ahí. Si usted se da cuenta, dentro de los dos conjuntos acabamos de escribir, ¿verdad? Que tenemos 43, o sea, 43 están, por decirlo así, dentro de esas dos bolas. ¿Qué pasa con los 5 que me faltan para los 48? Quiere decir que esos 5 que me faltan son los que están aquí afuera de las bolas, o sea, habrían 5 estudiantes aquí, afuera de esos dos conjuntos. O sea, serían estudiantes que no estudian ningún idioma, que no estudian ni inglés ni francés. Muy bien. ¿Cómo se le pondría esto? Muy bien. Si los dos conjuntos juntos, o sea, la unión,
es el interior de todo esto, aquí así. Entonces, lo que esté afuera de esos conjuntos le vamos a llamar el complemento del conjunto, o sea, esto que estoy escribiendo aquí ahorita, esto de acá. O sea, todo esto que estoy escribiendo denota lo que está fuera de esa unión, lo que está fuera de esas dos bolas. En ese caso, ¿cuántos elementos hay afuera de esas dos bolas? Habrían 5 elementos, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí habrían 5 elementos. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a identificar qué sería este 18 que está aquí. Este 18, si usted se da cuenta, solamente sería esta parte que estoy haciendo en azul. Es decir, que ahí en esa parte que he coloreado en azul están solamente los estudiantes que pertenecen o que estudian solo francés. Muy bien. Muy bien. A su vez, estos 11 estudiantes de acá que estoy señalando, o sea, esto que voy a colorear aquí en rojo, esto de acá, ahí estarían los estudiantes que solamente estudian inglés. ¿Ok? Entonces voy a escribir todo este mismo diagrama un poco más ordenado y vamos a llegar a las conclusiones. Entonces, fíjese, inicialmente tenemos el universo, ¿verdad? De los 48 estudiantes que están aquí adentro, llegamos a que tenemos dos conjuntos. Un conjunto I, que son los estudiantes que estudian inglés, otro conjunto F, que son los que estudian francés. Llegamos a que los estudiantes que estudian ambos idiomas, muy bien, los estudiantes que estudian ambos idiomas son 14 y tienen que ir ahí en la intersección de los dos conjuntos. Por otro lado, aquí llegamos a 18, es decir, que solo 18 estudian solamente francés, no estudian ni inglés, o sea, están totalmente afuera del inglés. Y por este otro lado llegamos a que aquí habían 11 estudiantes, que esos 11 estudiantes son los que estudian solo inglés. Aparte dijimos que dentro de toda esta unión, o sea, aquí adentro de los dos conjuntos, había un total de 43 estudiantes que estudian algún idioma. Entonces, como esos 43 estudiantes estudian algún idioma, quiere decir que hay 5 que no estudian ninguno. ¿Por qué? Porque habían 48 estudiantes en total. Entonces, si dentro de los conjuntos hay 43 estudiantes, afuera deben estar los 5 que me faltan para completar los 48 estudiantes. O sea, 5 no estudian ni inglés ni francés. O sea, 5 no estudian ningún idioma en ese salón de clases. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos estudiantes hay en el conjunto S? Claro, en el universo o en el espacio muestral hay 48 en total. ¿Por qué? Porque fíjese que dentro de ese rectángulo que está acá, en este rectángulo, tenemos 5 que están afuera de los conjuntos y dentro de los conjuntos hay 43 en total. Entonces vamos a ver, si se me preguntara, ¿cuántos estudiantes estudian dos idiomas? O sea, que estudian inglés y francés. Entonces, yo tendría que sacar la probabilidad de que estudian inglés y francés. Entonces, la probabilidad sería la probabilidad de la intersección, o sea, los estudiantes que están justamente aquí, ¿verdad? Los que estudian inglés y francés, estudian los dos. Entonces, la probabilidad de la intersección sería entonces 14, que serían los casos favorables, los casos que hay en esa parte, ¿no? Entre
los casos totales. ¿Cuántos estudiantes o casos totales hay en el universo o en el espacio muestral? Claro, hay 48. Entonces, en el momento en que yo voy a calcular esto, fíjese, me quedaría 14 entre 48. Esto me quedaría 7 sobre 24 o 0.29 aproximadamente. Entonces, vamos a ver, 0.29. 0.29, que es aproximadamente un 29% de probabilidad. Muy bien. Viene la siguiente pregunta. Si se le pregunta cuántos estudiantes estudian algún idioma, entonces, cuando se me pregunta cuáles estudiantes estudian algún idioma, yo tendría que sacar la probabilidad de la unión. O sea, cuántos estudiantes. El que estudia algún idioma es porque tiene que estar en esta parte que yo coloreé en verde. O sea, tiene que estar en alguno de los dos conjuntos. Entonces, ¿cuántos estudiantes están dentro de esas dos bolitas que están allí? Claro, habían 43, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es 43 entre 48. Entonces, la probabilidad de seleccionar algún estudiante que estudie algún idioma sería 43 de 48. Lo hacemos por aquí, 43 entre 48, y esto me daría igual a 0.8995. Eso se redondearía a 0.9 aproximadamente. Entonces esto sería 0.90, ¿verdad? 0.90, esto sería un 90% en probabilidad porcentual. Ahora, si se me preguntara cuántos estudiantes de ese salón no estudia, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante que no estudie ningún idioma? Entonces uno diría, bueno, ¿cuántos estudiantes están afuera de las bolas? O sea, no están estudiando algún idioma. Claro, habrían 5. Estos 5 que está aquí, ¿verdad? Entonces, recordemos que los estudiantes que están dentro de las bolas sería esto que está aquí. Los estudiantes que no están dentro de esos dos conjuntos le ponemos así, y esto se lee el complemento de la unión. O sea, el complemento de la unión es lo que no está en la unión. Entonces le sacamos la probabilidad al complemento de la unión. O sea, todo lo que está fuera de esos dos conjuntos serían 5, ¿verdad? Que están afuera de los dos conjuntos, entre el total de casos, ¿verdad? Que sería 48. De nuevo, la probabilidad de seleccionar un estudiante que no estudie ningún idioma serían, los casos favorables son 5 estudiantes, ¿verdad? Que no están estudiando, entre el total de estudiantes que sería 48. O sea, 5 entre 48. Entonces hacemos aquí 5 entre 48. Esto me daría aproximadamente 0.10. Entonces 0.10, eso sería, cuando lo multiplico por un 100, esto me daría aproximadamente un 10% de la población. O sea, la probabilidad sería de 10% para escoger un estudiante que no está estudiando ningún idioma. Muy bien, ahora, si yo le dijera a usted, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante que solamente estudie inglés? Entonces, ¿cuántos estudiantes solamente estudian inglés? Serían 11, véalo aquí donde está. 11 estudiantes solamente estudian inglés. ¿Por qué? Porque están fuera de francés totalmente. Vea que francés está aquí. Esos 11 están fuera de francés. Entonces, solamente estudian inglés. Entonces, la probabilidad de seleccionar un estudiante que solo estudia inglés sería 11, casos favorables, ¿verdad? Entre un total de 48. Entonces, 11 entre 48, vamos a hacerlo por aquí, 11 entre 48, sería un 0.23 aproximadamente la probabilidad. En probabilidad porcentual, ¿verdad? Lo multiplico por 100 y esto me daría un 23%, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí, un 23% de probabilidad.
Ahora, si se le pregunta a usted, vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante que solamente estudie francés? Entonces, usted diría, ¿cuántos estudiantes estudian solo francés? ¿Cuántos casos favorables hay? Claro, 18. Estos 18 solo estudian francés. ¿Por qué? Porque vea que está totalmente afuera del inglés. El 18 está fuera del inglés, o sea, solo estudian francés. Entonces, dicho esto, podríamos agarrar esos 18, ¿verdad? Entonces hacemos 18 que solo estudian francés entre los casos totales. O sea, 18 entre 48, eso me daría 0,375. 0,375. Si lo multiplico por 100, eso me quedaría un 37,5% de probabilidad de seleccionar un estudiante que solo estudie francés. Muy bien, entonces fíjese que aquí me extendí en este ejercicio, pero vamos a contestar propiamente lo que se preguntaba. Muy bien, entonces venimos por aquí y dice, la primera pregunta es, determine la probabilidad de que se seleccione un estudiante que solo hable francés. Bueno, esto ya lo acabamos de hacer, ¿verdad? O sea, ¿cuántos la probabilidad de seleccionar un estudiante que solo hable francés? Lo acabamos de hacer aquí, ¿verdad? Que fue cuando tomamos el 18 entre el 48. Y eso me dio, aquí lo tengo, fíjese, 0,375. Entonces vamos a contestar de una vez. 0,375 por aquí. Y de una vez contestamos la segunda pregunta. Dice, determine la probabilidad que se seleccione un estudiante que no hable ni inglés ni francés. Ese también lo hicimos hace un ratito. ¿Cuál es la probabilidad de que no hablaran inglés ni francés? Fue aquí, fíjese que lo hicimos. Que tomamos los que no hablaban ningún idioma, que eran 5, entre el total de 48. Lo vemos aquí. Aquí donde lo estoy subrayando, señalando. Eso me dio 0,10 aproximadamente. Entonces lo vamos escribiendo. Y hemos terminado este ejercicio. Muy bien, retomando. Entonces, tenemos que nosotros representamos al universo o al espacio muestral con ese rectángulo. Ahí nosotros vamos a poner los eventos, ¿verdad? Que podríamos ponerle un evento por aquí, un evento A en verde, vamos a ponerle un evento B por aquí en azul. Entonces, nosotros tenemos que esta parte de acá que estoy coloreando en azul, a esto es a lo que le vamos a llamar la intersección de A con B. Y esa intersección, en esa intersección están los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Es decir, que están en los dos, que están en A y en B. Ahora, esta parte que yo voy a colorear, vamos a ver en rojo en este momento, fíjese aquí. Toda esta parte que estoy coloreando aquí serían los elementos que están solo en B. O sea, son los elementos que están en B y que no están en A, o bien simplemente uno puede decir que son los elementos que están solo en B. Muy bien, ahora vamos a hacer esta otra que estoy coloreando por aquí. Fíjese que esos elementos, esa parte que coloreé ahí van a estar los elementos que están solo en A, o bien que están en A y que no están en B. Pero lo frecuente es los elementos que están solo en A. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedería con toda esta parte? Ahora voy a colorear el interior de los dos conjuntos. Todo esto que está aquí, todo aquí bien coloreadito aquí. Igual por aquí. Toda esta parte, el interior de los dos conjuntos, es a lo que le vamos a llamar, ¿verdad? Todo eso que he hecho aquí en el interior le vamos a llamar la unión de A con B.
En ese conjunto, en esa parte en verde, están los elementos que están en A o que están en B. Vea la diferencia, ¿verdad? Cuando decimos aquí en la intersección, son los elementos que están en A y en B. Mientras que aquí son los elementos que están en A o en B. Ojo con esto, ¿verdad? El I y el O no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, los que están en la unión son los elementos que están en A o en B. Mientras que los que están en la intersección son los que están en uno y en el otro. Ok, también dentro de esta unión que estamos hablando acá, uno podría decir que son los elementos que están en uno o en otro, o bien son los elementos que están en alguno de los dos. Muy bien. Ahora, vamos a ver esta parte que voy a colorear en amarillo, que sería todo esto, o sea, todo lo que esté fuera de las bolas, por decirlo así, fuera de los conjuntos. Todo esto que está aquí, o sea, lo que no está en la unión, lo voy a denotar así, fíjese. Lo que está coloreado en verde es la unión, ¿verdad? Entonces, lo que no esté allí, le vamos a llamar el complemento de la unión. Y lo denotamos así, con esta C que acabo de poner aquí, ¿verdad? Entonces, todo eso que está ahí en amarillo sería el complemento de la unión. Y son todos los elementos que no están en esos dos conjuntos, o sea, todo lo que esté por afuera. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio número 8. Dice que en un colegio se les consultó a los 40 presentes en un aula sobre los instrumentos que tocaban y se obtuvieron los siguientes resultados. Ok, dice que 18 tocan el saxofón, 21 tocan la guitarra, 4 tocan la guitarra y piano, 5 tocan la guitarra y el saxofón pero no el piano, 2 tocan el piano y el saxofón pero no la guitarra, 8 tocan el saxofón, 4 tocan solamente el piano. Determine la probabilidad de que se seleccione un estudiante que no toca ningún instrumento. Determine la probabilidad de que se seleccione un estudiante que toque los 3 instrumentos. Muy bien, entonces para ello vamos a hacer un diagrama de Venn. Fíjese que aquí se nos mencionan 3 instrumentos. Ok, entonces vamos a hacer un diagrama de Venn aquí. Este va a ser el instrumento del saxofón, vamos a ponerle S. O vamos a ponerle sax, para que no se nos confunda con la S del universo o del espacio muestral, ¿verdad? Vamos a poner en verde, vamos a poner por aquí a la guitarra. Vamos a ponerle G de guitarra. Y en rojo vamos a ponerle al piano. Vamos a ponerlo por aquí. Fíjese, siempre lo recomendable al hacer un diagrama de Venn de este tipo es que los 3 conjuntos se intersequen, o sea, se corten entre los 3. Entonces vamos a empezar a analizar esto. Entonces vamos a ver esta parte que estoy señalando en amarillo aquí. Vamos a ver, allí donde está el punto amarillo serían los estudiantes que tocan todos los 3 instrumentos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese punto amarillo está en el interior de los 3 conjuntos. Fíjese, está dentro del verde, del rojo y del azul. Ok. Vamos a ver qué sucedería esta parte que he mencionado aquí en amarillo, o que he resaltado en amarillo. Fíjese que está en el interior del verde, pero también en el interior del rojo. ¿Ok? Y también tiene una parte en el interior del azul. Entonces ahí podríamos decir que esta parte en amarillo son los estudiantes que tocan la guitarra y el piano. ¿Por qué? Porque está dentro del verde y dentro del rojo. Vea la diferencia que sucedería ahora si yo señalo solamente esta parte. Esa parte en amarillo serían los estudiantes que tocan guitarra y piano, pero que no tocan el sax, que no tocan el saxofón, ¿verdad? Porque fíjese que ahora
esta parte en amarillo ya no incluye esta parte que estoy haciendo ahorita, vean. Antes sí. ¿Ok? Entonces la diferencia aquí es, si yo digo aquí, todo esto aquí, esos serían los estudiantes que tocan la guitarra y el piano, ¿verdad? Porque está en el interior del verde y del rojo. Ahora la diferencia es que si yo hago solamente aquí, yo diría que son los estudiantes que tocan la guitarra y el piano, ¿verdad? Porque están igual en el verde y en el rojo, pero están fuera de la parte azul. Entonces ahora yo tengo que hacerle la salvedad de que no están en el interior del saxofón. O sea, son los que tocan guitarra y piano, pero no tocan saxofón. ¿Ok? ¿Qué sucedería aquí? Si yo hago esto de acá. Esta parte de allí serían los estudiantes que tocan el saxofón y el piano. Si yo hago esta salvedad aquí, véalo. Hay toda esta partecita de allí. Serían los estudiantes que tocan el saxofón y el piano, pero no tocan la guitarra. ¿Verdad? Porque ya estoy excluyendo la parte de la guitarra. Ahora venimos por aquí. ¿Qué sucedería si yo escribo esto de aquí? Esa parte de allí, fíjese, sería la intersección del saxofón con la guitarra. O sea, son los estudiantes que tocan el saxofón y la guitarra. Pero si yo nada más escribo esta parte de aquí, esto de allí serían los estudiantes que tocan el saxofón y la guitarra, pero no tocan el piano. ¿Por qué? Porque los estoy excluyendo, están fuera del conjunto rojo. Muy bien, dicho esto, ahora, ¿qué sucedería si yo subrayo solamente esta parte? Esa parte en amarillo sería los estudiantes que solo tocan el saxofón. Solamente el saxofón. Estos son los que solamente tocan la guitarra. Estos los que solamente tocan el piano. Entonces, recapitulando, estos son los que solamente tocan el saxofón. Estos son los que solamente tocan la guitarra. Estos los que solamente tocan el piano. Estos de acá son los que tocan la guitarra y el piano. Estos de acá son solamente los que tocan la guitarra y el piano, pero no el saxofón. Estos de acá son los que tocan el saxofón y la guitarra. Estos serían los que tocan el saxofón y la guitarra, pero no el piano. Estos serían los que tocan el saxofón y el piano. Estos son los que tocan el saxofón y el piano, pero no la guitarra. Y finalmente, estos que están aquí son los que tocan el saxofón y la guitarra y el piano. Dicho esto, vamos entonces a ir analizando uno por uno de la información que se me da. Fíjese, vamos a empezar aquí donde dice que 5 tocan la guitarra y el saxofón. Véalo aquí donde lo estoy subrayando. 5 tocan la guitarra y el saxofón, pero no el piano. Entonces, 5 tocan la guitarra y el saxofón, pero no el piano. Debería ser justamente aquí donde lo estoy poniendo. Hay 5 tocan guitarra y saxofón, pero están fuera del piano, o sea, no tocan el piano. Sigo por aquí, lo que voy subrayando. 2 tocan el piano y el saxofón, pero no la guitarra. Entonces, 2 tocan el piano y el saxofón, pero no la guitarra, o sea, justamente aquí donde lo puse. Ahí están dentro del piano y el saxofón, pero están fuera de la guitarra. Fíjese por aquí dice, 8 tocan solo el saxofón. Solo el saxofón, 8, justamente ahí es donde están los que solo tocan el saxofón. Sigo, 4 tocan solamente el piano. 4 solamente tocan el piano. Aquí es donde están los que solamente tocan el piano, esos 4. Continúo. Fíjese que por aquí me dicen 18 tocan el saxofón. O sea, quiere decir que dentro de este círculo azul tienen que haber 18.
vamos a ver cuántos hay hasta el momento. Aquí dentro del círculo tienen que haber 18. Tenemos 8, 5 y 2, o sea, llevamos 15. Me faltan 3 para completar 18. Esos 3 deben quedar justamente aquí. Ahora revisemos. Aquí dentro del círculo en azul, contemos 8 más 5, 12. Más 3, 15. Vamos a ver, 8 más 5 es 13, perdón. 13 más 3, 16, más 2, 18. Entonces, eso me indicaría que el 3 debe ir allí. Sigo. 21 tocan guitarra, dice aquí, lo voy tachando. 21 tocan la guitarra. Entonces, dentro de este círculo acá, deben haber 21. ¿Ok? Todavía no tengo suficiente información, entonces todavía este no lo voy a borrar, voy a dejarlo ahí pendiente. Ese de que 21 tocan la guitarra. Vea lo que dice aquí. La siguiente dice, 4 tocan la guitarra y el piano. 4 tocan guitarra y piano, ese que acabo de subrayar, véalo, aquí otra vez lo tapo. Entonces, la guitarra y el piano, perdón, es esta parte de acá. O sea, quiere decir que en esa parte amarilla hay 4. Fíjese que ahí tengo 3, eso me implicaría que en esta parte de acá me falta 1. ¿Para qué? Para que toda esta parte de acá, que es la guitarra y el piano, tengan los 4. Muy bien. Ahora sí, dice, solamente me queda esta información, dice que 21 tocan la guitarra. Entonces quiere decir que en esta bola verde tienen que haber 21. Aquí tengo 5, aquí tengo 3, llevo 8, 9. 9, eso me indicaría que me faltan 12 para completar 21. Eso quiere decir que aquí hay 12. Entonces, fíjese aquí en el conjunto de la guitarra que ya hay 21. 12 más 5, 17 más 3, 20 más 1, 21. Fíjese que ahí logré distribuir todas las distintas posibilidades. Ahora, fíjese que esos 3 conjuntos hay que ponerlos dentro de un universo, ¿verdad? Que sería el conjunto S. Vamos a ponerlo aquí en grandote. Vamos a ponerlo aquí. Y ese sería el espacio muestral S. Ahí deben estar en ese rectángulo están todos los estudiantes. ¿Que cuántos estudiantes habían? Decía aquí al comienzo. Fíjense que aquí lo dice, lo estoy subrayando, 40. O sea, dentro del rectángulo tienen que haber 40 estudiantes. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a ir sumando cuánto hay en todas las bolas, digamos por así, dentro de todos los conjuntos. Fíjese, tenemos 8 más 5 más 3 más 2. 8, 5, 3 y 2 más 12 más 1 más 4. Fíjese que dentro de los conjuntos hay un total de 35 estudiantes. Y si dentro de todo el rectángulo habían 40, quiere decir que me hacen falta 5 estudiantes, que son los estudiantes que no tocan ninguno de los instrumentos. O sea que están fuera de los conjuntos. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a completar lo que se me pregunta. Dice, vamos aquí con esta primera pregunta. Dice, determine la probabilidad de que se seleccione un estudiante que no toca ningún instrumento. Entonces, ¿cuántos estudiantes no tocan ningún instrumento? Claro, estos 5 de acá. Entonces, la probabilidad de eso sería 5 entre el total de estudiantes. ¿Cuántos casos favorables hay? Hay 40. Entonces, hacemos aquí. Vamos a ponerlo aquí. 5 entre 40. 5 entre 40. La tecla igual. Esto es un octavo. En decimales vamos a hacerlo. Me quedaría 0,125. Esa sería la probabilidad.
multiplicándola por 100, ¿verdad? Eso me daría 12,5% de probabilidad de seleccionar un estudiante que no toque ningún instrumento. O sea, 0,125 es la respuesta, ¿verdad? 0,125. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, determine la probabilidad de que se seleccione un estudiante que toque los 3 instrumentos. ¿Dónde están los estudiantes que tocan los 3 instrumentos? Fíjese que están aquí, ahí donde está eso en amarillo. Son 3 casos favorables. O sea, 3 estudiantes tocan los 3 instrumentos. Entonces, para hacer esto, simplemente hacemos, ¿cuántos estudiantes tocan los 3 instrumentos? 3. Hay 3 casos favorables para ese evento. ¿De un total de cuántos? De 40. Entonces, hacemos 3 entre 40. 3 entre 40. Esto me quedaría 0.075. 0.075. Si lo multiplico por 100 para la probabilidad porcentual, sería 7,5% de probabilidad. Pero la respuesta es 0,075. Muy bien. Muy bien, entonces, resumiendo, el principio de adición lo que plantea lo siguiente. Si yo tengo un conjunto A y un conjunto B por aquí, entonces la cantidad de elementos de la unión, estas dos barras aquí, cuando yo escribo estas barras de acá, lo que indica es la cantidad de elementos o la cardinalidad de la unión. ¿Qué es eso? La cardinalidad es la cantidad de elementos de la unión. Entonces, la cantidad de elementos de la unión es igual a sumar la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B y restándole la cantidad de elementos de la intersección. Este es básicamente el principio de adición. Entonces, por ejemplo, en el diagrama que tenemos arriba, supongamos que tenemos por aquí, supongamos que tenemos por aquí 3, por aquí vamos a poner 5 y vamos a poner por aquí 7. Si nos damos cuenta y yo le pregunto cuántos elementos están aquí adentro, ¿verdad? En la unión, esto es la unión, entonces uno podría hacer lo siguiente, fíjese, uno diría, bueno, voy a agarrar los elementos de A, fíjese, o sea, ¿cuántos elementos? Los elementos de A. Los elementos de A son estos que estoy encerrando aquí, ¿no? O sea, A tiene 8 elementos, ¿verdad? 5 más 3. Entonces yo diría, bueno, la cantidad de elementos de A es 8. Más. Ahora voy a sumarle la cantidad de elementos de B. ¿Cuántos elementos tiene B? Vea que voy a encerrar B aquí en rojo. B tiene 3 más 7, sería 10. ¿Ok? Vamos a ponerlo en azul. Ahora, si usted se da cuenta, cuando yo sume 8 y 10, al comienzo, cuando sumé 8, fíjese que yo hice este 5 que voy a subrayar en rojo, tomé este 5 y este 3. ¿Para qué? Para que me diera este 8. Ahora, cuando estoy sumando la cantidad de elementos de B para que me dé 10, sumé este 7 y volví a sumar este 3. O sea, quiere decir aquí que este 3 de aquí lo estoy sumando 2 veces. Entonces, por esa razón es que si lo estoy sumando 2 veces, voy a tener que sacarlo. Ve aquí, lo voy a tener que restar una vez. ¿Lo ve? Entonces, le resto la cantidad de elementos de la intersección. ¿Cuántos elementos hay en esta intersección? Hay 3. Entonces, aquí tendríamos 8 más 10, 18. Y a 18 le resto 3, me quedaría 15. Entonces fíjese que dentro de esa unión tenemos
15 elementos. Ahora, este es el que se llama el principio de adición, que sería básicamente esta formulita de acá. Esta es sumamente útil. Aquí yo la he presentado de la manera más fácil de cómo debe uno comprender ese principio. Entonces lo que dice es que la cantidad de elementos de la unión es la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B menos la cantidad de elementos de la intersección, entendiendo que esta intersección de acá yo la resto. ¿Por qué? Porque yo la contemplé dos veces. La contemplé cuando hice 5 más 3 para que me diera el 8 y la volví a contemplar cuando hice el 7 más 3 para que me diera 10. Entonces por eso es que como la contemplé dos veces, tengo que sacarlo una vez. ¿Ok? Este sería el principio de adición. Importante tenerla ahí bien presente. Vamos a subrayarla. Y les recomiendo que apunte este principio, porque lo vamos a usar en los siguientes ejercicios. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio número 9. Dice, se elige al azar un número entero positivo del 1 al 19. Entonces quiere decir que el experimento es elegir un número del 1 al 19, o sea, el espacio muestral son todos los números aquí, desde el 1 hasta el 19. O sea, quiere decir que hay 19 posibilidades. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea múltiplo de 3 o de 5? Entonces, vamos a poner aquí que A va a ser un evento. Va a ser el evento elegir un múltiplo de 3. Entonces, ¿cuántos casos hay favorables para elegir un múltiplo de 3? Recordemos que los múltiplos de 3 son aquellos que se obtienen multiplicando al 3. Entonces, por ejemplo, el 3, el 6, el 9, todos estos yo los puedo dividir por 3, por eso es que son múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15 y el 18. Esos son todos los múltiplos de 3 que están dentro del universo, ¿verdad? Dentro del espacio muestral, porque llegamos hasta el número 19 en posibilidades. ¿Ok? Entonces, usted se da cuenta aquí que el evento A, que es elegir un número múltiplo de 3, tiene ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 elementos. Muy bien. Vamos a ver el evento B. El evento B es elegir un número múltiplo de 5. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? Bueno, sería el 5, el 10, el 15, el 5, el 10, el 15, ya el 20 ya sobrepasa el 19. Entonces, ¿cuántos elementos o casos favorables hay para el evento B? Hay 3. Muy bien. Entonces, fíjese que aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea múltiplo de 3 o de 5? Ese O es básico. ¿Por qué? Porque cuando se me pregunta lo que se me está preguntando es la unión, ¿verdad? Cuando se le dice a usted la probabilidad de que sea múltiplo de 3, o sea, que sea evento A o que sea múltiplo de 5, o sea, B, o sea, el evento A o B, se me estaría preguntando por la unión. Entonces, esto es lo que yo necesito averiguar. Yo necesito averiguar cuántos elementos hay en la unión. ¿Por qué? Porque me está preguntando la posibilidad o la probabilidad de que sea múltiplo de 3 o múltiplo de 5, o sea, el evento A o el evento B. Recordemos que la unión uno la relaciona con el O. Entonces, fíjese que usando el principio de adición que acabamos de ver allí, tendríamos que la cantidad de elementos que la cardinalidad de la unión, o sea, sería la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B menos la cantidad de elementos de la intersección.
Entonces, ¿cuántos elementos tiene A? Ya sabemos que hay 6 aquí donde los puse, ¿no? Entonces sería 6. ¿Cuántos elementos tiene B? Aquí lo puse. Sería 3. Ahora necesito saber cuántos elementos tiene la intersección. ¿Qué sería la intersección de A con B? A intersección con B. Recordemos que la intersección son los elementos que están en A y en B. O sea, los elementos que están en los dos conjuntos. Entonces venimos acá. Fíjese, en A y B, ¿cuáles elementos están en común en A y en B? Si usted se da cuenta, los únicos elementos que están en común en A y en B es el 15 nada más, fíjese. Solamente tienen ese en común. Entonces, por esa razón, nosotros llegamos y ponemos aquí que la intersección, o sea, lo que tienen en común es solamente el 15. ¿Cuántos elementos tiene este evento? 1. Entonces venimos aquí donde estábamos completando con la cardinalidad de la intersección y ya sabemos que esa intersección solamente tiene un elemento. Entonces hacemos 6 más 3, 9, menos 1, 8. Entonces quiere decir que el evento A unión B tiene 8 posibilidades en total. Entonces la probabilidad de que suceda A o B, vea que la unión yo las leo como un O, ¿verdad? La probabilidad de que suceda A o B es igual a los casos favorables para el A unión B, que yo ya sé que son 8, entre la cantidad de casos totales. ¿Cuántos casos totales habían? O sea, ¿cuántos elementos tiene ese, el espacio muestral? Aquí lo estoy encerrando. 19. Entonces, venimos para acá. Hacemos 8 entre 19. Esto me quedaría 0.42 aproximadamente. 0.42, que esto vendría a ser un 42% de probabilidad aproximadamente. O bien lo podemos dejar como fracción 8 entre 19. Entonces podemos dejarlo aquí como respuesta 8 entre 19. Vemos el siguiente ejercicio, dice que de un naipe de 52 cartas se extrae una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de extraer un 9 o un trébol? Entonces recordemos, ¿verdad?, que las cartas van desde el As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10 y luego vamos con la J, la Q y la K, que es el rey. ¿Ok? Y a cada una de estas existen 4 palos, ¿verdad? Que serían los diamantes, el trébol, el corazón y déjenme ver, los bastos, ¿verdad? Ahí. Entonces, existen 13 diferentes cartas de 4 diferentes palos. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer un 9 o un trébol? Entonces vamos a hacer el espacio muestral, el S, ¿verdad? El espacio muestral son todas las posibilidades. Entonces sería el As de corazones, el As de diamantes, el 2 de diamantes, el 3 de diamantes, sucesivamente. O sea, si tenemos 13 cartas por 4 palos, serían 13 por 4, 52 cartas, que son las 52 cartas del naipe, de la baraja usual. Entonces, quiere decir que el espacio muestral sería cada una de las 52 cartas, ¿verdad? El As de diamantes, el 2 de diamantes, 3 de diamantes, 4 de diamantes, el 4 de bastos y sucesivamente.
Muy bien, entonces sabemos básicamente que tenemos 52 posibilidades para el espacio muestral. Muy bien, ahora vamos a ver qué se me pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de extraer un 9 o un trébol? O sea, vea que se me está preguntando con un O. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a hacer A sería la probabilidad, este sería extraer un 9. Este sería el evento A. El evento B sería extraer un trébol. Muy bien, esos serían los dos eventos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Yo necesito saber la probabilidad de extraer un 9 o un trébol. El O es con una unión, ¿verdad? Entonces yo necesito saber la unión. Cuando yo digo la unión A unión B, entiendo que es A o B, o sea que extraiga un 9 o extraiga un trébol. Entonces, dicho esto, yo sé que por el principio de adición, la unión va a ser la cantidad de elementos de esa unión, va a ser la cantidad de elementos del A más la cantidad de elementos del B menos la cantidad de elementos de la intersección de ellos dos. O sea, el principio de adición que está subrayado arriba en verde. Muy bien. Entonces, vamos a ver A. ¿Cuántos casos favorables hay para el A? Recordemos que A es extraer un 9. ¿Cuántos 9 tiene la baraja? Claro, hay 4. El 9 de diamantes, el 9 de tréboles, ¿verdad? El 9 de bastos y el 9 de corazones. O sea, quiere decir que A tiene 4 posibilidades. Vamos a ver qué sucede con el B. ¿Qué es el B? Aquí lo puse, es extraer un trébol. ¿Cuántos tréboles hay? Claro, hay 13 tréboles, o sea, todo este palo de aquí que estoy subrayando en rojo. O sea, el as de trébol, el 2 de trébol, el 3 de trébol. Por ahí anda el 9 de trébol también, ¿verdad? El 10 de trébol, sucesivamente. O sea, de tréboles hay un palo completo que es de 13. 13 cartas. Muy bien. Ahora yo necesito saber la intersección de A y de B. Vamos a hacerlo igual aquí con verde. La intersección de A y B son los elementos que tienen en común A y B. Si usted se da cuenta, tanto A como B sí tienen elementos en común. Fíjese que ambos tienen el 9 de tréboles aquí y aquí donde los estoy subrayando en verde. Ese es un elemento en común y de hecho es el único, ¿verdad? Tienen un elemento en común que sería el 9 de tréboles. ¿Por qué? Porque el 9 de tréboles está tanto en A como en B. Están los dos, entonces por eso, si están los dos, está en uno y en otro, por eso debe estar en la intersección. Entonces, ¿cuántos elementos tiene esta intersección? Claro, solamente tiene un elemento. Dicho esto, entonces venimos aquí con el principio de adición. Voy a pasar una línea por aquí para guardar todo esto de acá y simplemente lo aplicamos. Fíjense, lo primero que se me pide aquí es esto de acá, que es la cantidad de elementos de A, que ya sabemos que es un 4 que está justamente allí. Luego vamos a sumar la cantidad de elementos de B, entonces más la cantidad de elementos de B es 13, ahí ya lo puse. Luego dice menos la cantidad de elementos de la intersección y la cantidad de elementos de la intersección es un 1, o sea, menos 1. Entonces venimos para acá, esto me quedaría 4 más 13, 17. Y 17 menos 1, eso es 16.
quiere decir que la unión, que esta unión de acá tiene 16 casos favorables. Dicho esto, entonces nosotros tendríamos que la probabilidad de sacar un 9 o un trébol es igual a los casos favorables, es decir, al 16 entre la cantidad total de casos totales, que sería de 52. O sea, sería 16 entre 52. Muy bien, y 16 entre 52, eso me daría 4 sobre 13. Vamos a ponerle aquí 4 sobre 13. Y 4 sobre 13 es aproximadamente a 0.31, ¿verdad? Entonces esto sería 0.31, que es lo mismo que 31% aproximadamente. Para que nos quede exacto, vamos a usar la fracción. 4 entre 13 sería la respuesta a este ejercicio. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces tendríamos 4 sobre 13 de esta manera. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en un equipo de 25 personas, se tiene que 7 juegan fútbol y básquet. Entonces vamos a hacer un diagrama de Venn allí una vez, ¿verdad? 7 juegan fútbol y básquet, 16 juegan fútbol, 13 juegan básquet. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a alguien que juegue solamente fútbol? ¿Cuál es la probabilidad de que no juegue ninguno de los dos deportes? Entonces, nuestro diagrama de Venn, recordemos, como son dos deportes, vamos a hacer dos conjuntos. Uno que va a ser el de básquet y otro va a ser el de fútbol. Ok. No se nos olvide hacer el universo o el espacio muestral. Ahí estamos, ese va a ser el S. Entonces lo primero que dice es que 7 juegan fútbol y básquet. Es decir, 7 juegan fútbol y básquet, quiere decir que los que juegan los dos deportes estarían aquí, 7. Dice que 16 juegan fútbol. Es decir, que en este conjunto que voy a hacer en verde, aquí, como ese es el de fútbol, ahí tienen que haber 16 personas. Ya tengo 7, entonces me faltan 9. Entonces quiere decir que aquí deben haber 9. 9 más 7, ahí hay 16. Entonces ya puedo ir tachando esta información. Luego dice que 13 juegan básquet. Es decir, que en este que voy a hacer en rojo, aquí en el de básquet, aquí adentro, tienen que haber 13. Ya tengo 7, me hacen falta 6. Entonces aquí pongo 6. Entonces aquí voy tachando. Dicho esto, ¿cuántas personas están en los conjuntos? O sea, adentro de las bolas. Dentro de las bolas tendríamos 6, 7 y 9. 6 más 7, eso me da 13. 13 más 9, eso me da 22 personas. O sea, tenemos un total de 22 personas adentro de las bolas. Pero también sé que en este grupo son 25 personas en total. ¿Por qué? Porque lo decía. Quiere decir que en el universo, o sea, en la caja rectangular hay 25 personas. Dentro de las bolas hay 22, quiere decir que fuera de los conjuntos tiene que haber 3 personas que no juegan ninguno de los dos deportes. Muy bien, ahora sí, venimos a resolver. ¿Qué es lo primero que se me pregunta? Dice, ¿cuál es la probabilidad? Aquí está esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a alguien que juegue solamente fútbol? Recordemos que los que juegan solamente fútbol serían estos 9. Entonces la probabilidad de que juegue solamente fútbol serían 9 entre el total de personas. ¿Cuántas personas habían en total? 25. Entonces hacemos 9 entre 25. Esto me quedaría 0.36. O sea, 0.36 es la probabilidad, que si lo veo en probabilidad porcentual sería un 36%. O sea, la probabilidad de que solo juegue fútbol sería de un 36% en primera instancia. O sea, 0.36.
Dice, ¿cuál es la probabilidad de que no juegue ninguno de los dos deportes? De que no juegue ninguno de los dos deportes. ¿Cuántas personas no juegan ninguno de los deportes? 3. Entonces tendré que hacer 3 entre el total, que es 25. Entonces lo vamos haciendo por aquí. 3 entre 25. Esto me daría 0.12. O lo que es lo mismo, un 12% si lo multiplico por 100. 0.12. La siguiente respuesta, ¿verdad? 0.12. Nada más para aprovechar el diagrama, recordemos que entonces estas 6 personas que están aquí serían las personas que solo juegan básquet. Estas 7 son las personas que juegan básquet y fútbol a la vez. Entonces eso me serviría para calcular la probabilidad si se me hubiese pedido. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, que es análogo al anterior. Fíjese que en un grupo de 25 personas dice que se tiene que 7 juegan fútbol y básquet. Vamos a ir haciendo de una vez el diagrama de Venn. Entonces vamos a ponerle aquí, este es el de básquet, este es el de fútbol. Dice aquí que 7 juegan fútbol y básquet, o sea, 7 vienen aquí en la intersección. 6 juegan solo fútbol. Entonces, solo fútbol sería aquí, 6. 6 juegan solo fútbol y luego dice que 9 juegan solo básquet. O sea, 9 solo básquet sería aquí en esta parte. Yo le invito a que haga pausa y compruebe la diferencia de este ejercicio con el ejercicio anterior. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a alguien que juegue fútbol? Entonces, alguien que juegue fútbol tiene que estar en el conjunto de fútbol, o sea, tiene que estar aquí adentro. Entonces, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántas personas hay dentro de ese conjunto de fútbol? Claro, habrían 13, ¿verdad? Porque son 7 más 6. Entonces habrían 13. ¿Ok? Pero antes vamos a terminar el diagrama de Venn, ¿verdad? Que no se nos olvide hacer el universo. Entonces fíjese que en este mismo problema tenemos las mismas 25 personas. ¿Cuántas personas están dentro de los conjuntos? Tenemos 9 más 7 más 6, ¿verdad? Esto sería, vamos a ver, 9 más 7, 16. Vamos a ver, 9 más 7, 16 más 6, 22. ¿Ok? De esta manera. Entonces 22 están dentro de los conjuntos. Y si teníamos un total de 25 estudiantes, quiere decir que hay 3 que no están en esos conjuntos. ¿Ok? Entonces ahora sí. Dice, la primera pregunta, la voy a subrayar aquí en rojo, dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a alguien que juegue fútbol? Alguien que juegue fútbol tiene que estar dentro del conjunto F. Entonces, ¿cuántas personas hay en el conjunto F? Claro, hay 7 más 6, o sea, 13. ¿13 de cuánto? De un total de 25 personas que hay en total. Entonces hacemos 13 entre 25. Esto me daría 0.52. 0.52, esa sería la respuesta, que en porcentaje sería 52%, ¿verdad? Al multiplicarlo por 100. Entonces 0.52 es la primera de las respuestas. 0.52 aquí. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que no juegue ninguno de los dos deportes? Entonces de nuevo, fíjese, ¿cuántas personas no juegan ninguno de los dos deportes? 3. ¿3 de cuánto? De 25. Entonces, 3 de 25, vamos a ver. 3 entre 25. Esto me daría 0.12, que es un 12%, ¿verdad? O sea, 0.12 aquí. Hasta la próxima.